Antes de hablar de Docker o containers, primero tenemos que hacer una puesta en común de dónde surge la necesidad de estas nuevas tecnologías. ¿Sí? Para entender de dónde viene Docker, por qué existe Docker, tenemos que entender cómo fue la evolución y cómo fueron las necesidades que fueron surgiendo a través de los años, ¿sí? Y a través de la creciente demanda de sistemas más potentes, más seguros, hemos logrado llegar a las tecnologías que tenemos hoy. ¿Sí? Muchos de ustedes ya sabrán de dónde viene, hacia dónde va y qué es, pero es importante hacer una puesta en común sobre esto. En esta presentación y en este video lo que vamos a hablar es un poco de historia. Vamos a repasar un poco las necesidades, ¿sí? Y cómo fueron cambiando las distintas arquitecturas para llegar a lo que es hoy. Vamos a empezar un poco con la historia, lo que es un cliente-servidor. Vamos a explicar un ejemplo de una farmacia, ¿sí? Los cajeros automáticos o los ATM, ¿sí? Y después vamos a pasar a lo que es un cliente-servidor a través de Internet, ¿sí? Para eso voy a utilizar este board donde voy a hacer dibujos. Imagínense que existe, ¿sí? Seleccionar el lápiz, este trazo. Existe una empresa que puede ser un kiosco, ¿sí? El cual desarrolla un sistema para mantener sus ventas, ¿sí? Sus compras, ¿sí? Los proveedores, el stock y todo ese tipo de cosas que se manejan en un kiosco, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita este empresario kiosquero para desarrollar su negocio? Necesita un sistema que corra dentro de una PC local, ¿sí? Una PC con sus teclados, un mouse, ¿sí? Es un monitor y este es un CPU que tiene su botón y este es su cable conectado, su cable y su cable, ¿sí? Entonces, todo lo que necesitamos es esto, ¿sí? Una computadora que tenga un sistema, ¿sí? ¿En qué va a estar? ¿Por qué va a estar compuesto este sistema? Por un lado, por un formulario, ¿sí? Que va a tener distintos campos, un botón que yo le pueda dar clic, ¿sí? Y esto va a otro formulario que va a hacer otra cosa, ¿sí? Tener otro tipo de formulario, otro tipo de botones, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este señor que quiero va a cerrar su computadora, va a apagar su computadora todas las noches, va a venir al otro día y va a querer seguir trabajando, ¿sí? Entonces, la información generada a través de estos formularios tiene que ser persistida en algún lado. ¿Dónde? En lo que denominamos una base de datos, ¿sí? Esta base de datos, ¿qué va a ser? Una base de datos es un repositorio de datos e información, ¿sí? Que nosotros vamos a persistir en el tiempo, el cual le va a permitir a este usuario generar distintos registros, almacenarlos a la base de datos y al otro día, al siguiente mes, ahí así sucesivamente, poder acceder a todo este tipo de información, ¿sí? Entonces, esto nos permite guardar información y a su vez leer esa información, ¿sí? Entonces, la base de datos, en este caso, nos permite a nosotros mantener ese historial en el tiempo, ¿sí? De ahí, este kiosquero tiene sus necesidades completas, ¿sí? No necesita absolutamente más nada. ¿Por qué? Porque entra la gente, él registra sus ventas, se va, vienen los proveedores, él sabe cuánto tiene que reponer y así sucesivamente. Hasta acá no hay ninguna necesidad extra, ¿sí? ¿Qué pasa? El tiempo empieza a pasar y este kiosquero lo que empieza a tener son distintas sucursales, ¿sí? Entonces, en estas distintas sucursales, el señor este tiene distintos kioscos y como tiene distintos kioscos, él necesita saber cada kiosco cuánta necesita saber en estos kioscos cuántas cosas va vendiendo en cada sucursal. Entonces, este señor empieza a tener un kiosco 1, el kiosco 2, el kiosco 3. ¿Sí? Entonces, en cada uno de sus kioscos, obviamente, va a tener su computadora con el mismo sistema,
¿sí? En el cual va a ir registrando las distintas ventas diarias, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Necesita alguna forma, ¿sí? De aunar eso en una computadora principal, ¿sí? De guardar toda esta información en una computadora principal. ¿Para qué? Para que él, como usuario administrador, pueda ver todas las ventas que existen, ¿sí? En las distintas sucursales, ¿sí? Y poder tomar decisiones. Es decir, este kiosco no me está funcionando, lo elimino, ¿sí? O sí, puedo agregar, no vamos a eliminar nada y decir, bueno, necesito otro kiosco acá o tengo que reponer más chicles en este kiosco 3 o necesito reponer más galletitas en el kiosco 1, ¿sí? Entonces esas son todas decisiones que tiene que tomar este sistema, ¿no? El usuario con este sistema a través de la información que se va registrando. Y acá empieza un problema con la tecnología actual que tenemos, ¿sí? En este momento de la historia, es nula. No tenemos información, no tenemos forma de compartir esa información, ¿sí? En un momento, ¿cómo se hacía? Bueno, había una persona, ¿sí? Una persona que iba caminando hasta este local, obtenía un disquete o un CD, ¿sí? Y lo mismo hacía en este, y por último venía acá y guardaba toda la información en la computadora servidor, mainframe o computadora principal, ¿sí? Eso es lo que hacía esta persona todos los días, ir a buscar información. Da la base de datos de cada uno de estos kioscos para almacenarla en una computadora principal, ¿sí? Obviamente esto llegó a un punto, ¿sí? Donde no era suficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este servidor está en otra ciudad? No podemos estar todos los días enviando esa información, ¿sí? Con una persona que lleve un dispositivo físico, ¿sí? Ya eso no es suficiente. Entonces, esta información ya no es suficiente, ¿sí? Estas tecnologías ya no son suficientes. ¿Por qué? Porque no podemos cruzar ciudades si hay una constraint de tiempo acá, ¿sí? Entonces, esta persona no puede estar viajando en avión o lo que sea para llevar los discos todos los días a todas las sucursales y viceversa, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a necesitar un poco más de soporte, ¿sí? De las redes, ¿sí? De las redes, sean en redes a través de ciudades, sean redes telefónicas, ¿sí? Como en su momento fue el dial-up, eh, ADSL, ¿sí? O las conexiones de Internet que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, tener conexión a Internet nos permite a nosotros, tener conexión a Internet constante, nos permite a nosotros, ¿sí? Trabajar con la información y poder llevarla a cualquier punto del planeta de forma casi automática, ¿sí? Entonces, en nuestro esquema, en nuestro negocio, tenemos las distintas computadoras que estas son, asemejan laptops, ¿sí? En distintos países. Esta está en Argentina, esta está en Chile, esta está en Uruguay, ¿sí? Y están conectadas a qué? A la red. ¿Y cómo dibujamos la red? Como una nube, ¿sí? Esto es Internet, ¿sí? Entonces, todo esto lleva información. De un lado, la subimos a Internet, ¿sí? Y el usuario principal o el dueño de la empresa que se encuentra en, no sé, Paraguay, ¿sí? Accede a través de Internet, ¿sí? Y logra que de alguna forma toda esta información que se produce, ¿sí? Se sincronice, ¿sí? Entonces, esta persona tiene información sincronizada todo el tiempo, ¿sí? Ese es un gran beneficio de tener Internet, ¿sí? Pero bueno, hasta acá simplemente tenemos información sincronizada. ¿Cuál es nuestro problema? Que si, por ejemplo, este dueño de este emprendimiento quiere abrir una sucursal en Colombia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar una computadora, instalarle nuestro programa, instalarle nuestra base de datos,
¿sí? Y configurarla para que haga este tipo de sincronización, ¿sí? Hasta ahí es todo como lo conocemos como LAN, ¿sí? Todo cliente-servidor, una farmacia, un kiosco, es exactamente lo mismo, es un local, ¿sí? Es un negocio que funciona, digamos, un local físico, ¿sí? De venta minorista, ¿sí? Los ATM funcionaban de la misma forma. Y bueno, y ahora pasamos ya a lo que son los clientes servidor a través de Internet, ¿sí? ¿Qué nos permite esta tecnología, ¿no? El problema que tenemos ahora es que para desarrollar nuevas sucursales en distintos países tengo que instalar o crear un hardware, ¿sí? El cual va a estar instalado con la base de datos, con nuestro sistema, con lo que sea, ¿sí? Y llevarlo a Colombia o instalarlo de alguna forma directamente en Colombia, ¿sí? Entonces ahora tenemos algo. Pasó el tiempo, ¿sí? Se empezó a desarrollar lo que se conoce como páginas web, lo cual nos permitirá a nosotros generar contenido y que nos permiten a nosotros las páginas web o los sistemas web, ¿sí? Es tener en algún lado del mundo, ¿sí? Una computadora conocida como servidor principal, ¿sí? El cual va a tener toda la aplicación instalada y lo único que va a hacer es estar conectado a Internet, ¿sí? Y de cualquier computadora, de alguna forma, acceder a un browser, ¿sí? Que me va a direccionar, ¿sí? A este servidor a través de una www.kiosco.com, ¿sí? Entonces, a través de esa dirección de Internet, yo accedo al sistema, ¿sí? Ya no necesito tener instalado en mi equipo local una base de datos, ¿sí? Y una aplicación con los formularios y demás, ¿sí? Voy a tener mi base de datos acá y mis formularios acá, ¿sí? Entonces, estos dos conforman mi aplicación que yo la sirvo a través de una página web y todos los clientes que yo quiera pueden acceder a este sistema a través de la web, ¿sí? Hasta ahí espero que la parte de distribución esté entendida, ¿sí? Y las necesidades que conlleva, ¿sí? Con estos nuevos sistemas, ¿sí? A través de la web, también sufrió sus modificaciones. ¿Por qué? ¿Cómo era en un principio? En un principio era información estática. ¿Qué quiere decir estática? Que yo entraba a una URL, www algo, ¿sí? Y veía un contenido, ¿sí? Botoncitos, cajas de texto, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Esto es estático. ¿Por qué? Porque yo lo tengo acá, ¿sí? En mi equipo local, ¿sí? Imagínense que es mi computadora de mi casa, ¿sí? Tengo el contenido estático. Cuando yo hago un clic acá, no hace nada. Eso quiere decir que es estático, ¿sí? Que no se mueve, no se modifica, no tengo ningún tipo de interacción, ¿sí? Eso en un principio. Después fue evolucionando y nos permitió, como esto obviamente no es suficiente, nos permitió a nosotros poder interactuar, ¿sí? Cambiar este texto, apretar un botón y que ocurra algo y que pase algo, ¿sí? Eso que lograba hacer cuando yo cambiaba un texto, ejecutaba un botón, eso lo que hacía es enviar esa información al servidor, ¿sí? ¿Qué hace? Toma todo lo que yo tengo en esta pantalla, ¿sí? Toma toda la información que yo cargué en esta pantalla y la envía a un servidor, obviamente, en la nube que termina en nuestro servidor local, ¿sí? ¿Y esto qué forma va a tener? Y va a tener una forma de un texto de algún tipo, ¿sí? Ya van a ver en HTML y web, seguramente vean cómo es esa información que viajaba, ¿sí? Pero quiero que sepan que viajaba toda esa información completa, ¿sí? Viajaba esa información completa
y luego volvía. Cuando volvía ¿en qué formato? En un formato de HTML, ¿sí? Que es un formato de texto que luego era traducido a algo que vemos en pantalla, ¿sí? Nosotros utilizamos los servidores, los browsers, ¿sí? Para navegar contenido HTML, ¿sí? Entonces ustedes van en ese momento haciendo una acción, eso viajaba a algún lado y la respuesta se traducía, que era texto HTML, se traducía a lo que veíamos en pantalla en nuestro contenido estático, ¿sí? Esto obviamente fue evolucionando en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mayormente, principalmente, lo más importante es que los clientes empezaron a tener cada vez más potencia. ¿Por qué más potencia? ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo, nosotros teníamos procesadores, por ejemplo, que eran procesadores muy simples, ¿sí? Que no lograban procesar gran cantidad de información, pero luego empezamos a tener nuevos procesadores, ¿sí? Mayor capacidad de memoria, equipos mejores, ¿sí? Entonces, eso llevó a que a tener necesidad de tener mejor contenido. Ya no era necesario o teníamos la capacidad de generar contenido, ¿sí? Muchísimo más dinámico, obtener una respuesta casi en tiempo real, ¿sí? Entonces, yo desde mi página web, ¿sí? Podía apretar un botón, ese botón podría enviar información al servidor, ¿sí? Y volver. ¿Qué pasó? Luego se decidió a través de la potencia de los equipos locales, ¿sí? Que yo quiera hacer clic en un botón y el procesamiento se haga dentro del cliente, ¿sí? Entonces yo tengo dinamismo dentro del cliente. No necesito ir todo el tiempo al servidor. Por ejemplo, ¿en qué momento necesito yo ir al servidor? Bueno, cuando tengo que, por ejemplo, guardar información en una base de datos, ¿sí? Cuando tengo que guardar algo en una base de datos, lo voy a enviar a través del servidor, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo lo único que quiero hacer es cambiar una foto por otra, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienen una imagen así, ¿no? De una persona, ¿sí? Y apretan un botoncito que es el siguiente, el anterior, ¿sí? Entonces, esta información no necesariamente está dentro del servidor, ¿sí? Entonces yo no tengo que navegar o viajar, ir y volver, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tener dinamismo en la página web, ¿sí? Cambiando de imagen de una a otra, una a otra, una a otra, y no necesito viajar al servidor, ¿sí? Eso fue permitido y gracias a las nuevas tecnologías, las nuevas potencias, ¿sí? Que tienen los clientes, los servidores web, los celulares, las tablets, ¿sí? Entonces, eso fue un poco cómo fue evolucionando a través de la necesidad, los requerimientos que teníamos en el software. Vamos a ver qué sigue. Como decía, la necesidad de evolución está dada por, si quiere mostrar más información, sí, necesita mostrar imágenes, videos, sí, entonces necesito tener más potencia en los equipos locales, que fue algo que fue apareciendo, sí. Las páginas web mejoraban, sí, iban evolucionando, podía mostrar más contenido, podría mostrar más dinamismo, sí. Y después la web 0.0, que es la web 0.0, justamente esto, poder mostrar contenido dinámico, sí, en tiempo casi real. ¿Sí? Obviamente esto decantó en que a que yo poder llegar a más cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología era más barata, ¿sí? Y estos usuarios generan información, ¿sí? Aquel que es dueño de la información tiene el poder, ¿sí? La información que es nuestra navegación, nuestro historial de navegación, como ven en Google o lo que sea, las publicidades y demás que vienen dadas por lo que nosotros buscamos, ¿sí? ¿Eso es por qué? Porque el dueño de la información es alguien, ¿sí? Y tiene el poder de vendernos o intentar vendernos a nosotros cosas que nosotros por ahí no estábamos dispuestos a comprar o lo que sea. ¿Sí? Bueno, hoy en día el cliente, esta arquitectura cliente-servidor sigue existiendo, ¿sí? No es tan clara como era en un principio, pero sigue existiendo, ¿sí? Los clientes son mucho más potentes, entonces nos permiten a nosotros tener servidores mucho más pequeños y menos potentes,
¿sí? ¿Eso qué nos permitió? Tener servidores dedicados a cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes desarrollen una aplicación, cual sea, no van a desarrollar un reproductor de video. ¿Por qué? Porque ya existe YouTube, ¿sí? YouTube es un servidor de videos, ¿sí? Un servidor de streaming, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar ese servidor de streaming para mostrar videos, ¿sí? No necesitan programarlo ustedes. Lo que van a hacer es programar un cliente que consuma esos videos de YouTube, ¿sí? CDNs son servidores de archivos estáticos, ¿sí? Este servidor de archivos estáticos nos permitirá a nosotros almacenar imágenes, ¿sí? Almacenar archivos, ¿sí? Sin necesidad de nosotros tener que construirlos y nosotros tener que almacenarlos, ¿sí? Entonces, cada servidor, ¿sí? Va a estar dedicado a una función particular, ¿sí? Algunos van a ser para mantener archivos estáticos como los CDN, otros para almacenar y reproducir videos, como puede ser YouTube, o puede ser, por ejemplo, para nuestra aplicación de venta de productos de kiosco, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la arquitectura de nuestra aplicación de venta de kiosco, por ejemplo? Bueno, tendremos una base de datos, ¿sí? Donde vamos a guardar qué, no sé, golosinas, información de las golosinas, obviamente, la información de las ventas, ¿sí? Y la información de los proveedores, ¿sí? Las imágenes de las golosinas, ¿dónde van a estar almacenadas? Y las podemos almacenar nosotros o podemos utilizar un CDN, ¿sí? Que es otro servidor en el cual, ¿sí? Van a estar eh, almacenadas las imágenes de las golosinas, ¿sí? Todo esto conectado a través de la nube, ¿sí? Y esto se va a conectar a la terminal o computadora local de la persona que acceda a eso, ¿sí? En cuanto necesite ver una foto, ir a buscar los CDN, cuando necesite ver información relacionada a esto, lo irá a buscar acá, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, una arquitectura de una aplicación que podemos diseñar para venta de kiosco, ¿sí? Entonces acá podemos tener servidores o aplicaciones más chicas, ¿sí? Cada una concentrada en una funcionalidad en particular y nos permite a nosotros distribuir un poco más la carga, ¿sí? Bueno, eso nos lleva a la palabra de microservicios. ¿Qué serían microservicios? Justamente esto, poder tener servicios chicos, ¿sí? Enfocados y dedicados a cada cosa en particular y cada uno enfocado en lo que hace mejor, ¿sí? Y eso nos lleva a la próxima charla que ya va a ser sobre containers. Muchas gracias, espero que hayan entendido y cualquier cosa me encuentro a disposición.